igual estar en esta mesa y estoy con mucho gusto. Pepe, pues mira, sí creo que sea un tema muy relevante, tiene que ser un tema atendido por toda la organización y desde los más altos niveles de la organización. Es un tratado que, a diferencia de lo anterior, donde nada más se trataban las cuestiones comerciales como el porcentaje de integración, ahora, como ya lo decías, se integraron otros aspectos que van a ser revisados y que pueden ser auditados y penalizados en el Tratado de Libre Comercio, como lo que es la parte laboral, la parte ecológica y la parte de lo que decías del compliance o corrupción o una empresa lícita, ¿no? Todo esto, pues bueno, como sabemos, en el firmado del Tratado de Libre Comercio, al último día, un poquito antes de levantarse de la mesa, se firmaron algunos anexos en donde se hacía énfasis y se daba como parte integral del Tratado de Libre Comercio la parte laboral, en donde por parte de Estados Unidos, pues van a revisar, especialmente en México, que se cumpla con la implementación de la nueva ley laboral. La nueva ley laboral, pues bueno, es una ley que aplica para todas las empresas que están en el país de cualquier sector, exporten o no exporten, pero con el Tratado de Libre Comercio y con esta regulación se viene a poner lupa muy especialmente en este capítulo. Por parte de Estados Unidos se formó un consejo independiente de 2 expertos laborales que va a estar revisando todo este proceso y además vienen con un presupuesto ya definido para promover y vigilar que toda la cuestión laboral, toda la implementación de la nueva reforma pues se cumpla, ¿no? Todo lo que es el proceso de legitimación, la transparencia de los sindicatos, lo que es la libertad o la democracia en el mismo sindicato. Entonces, sí son temas que tienen que ser atendidos por toda la organización. Eso nada más es desde el punto de vista laboral, pero como tú ya lo decías, el compliance pues implica otros aspectos, no nada más lo laboral, implica también la parte comercial, la parte ecológica que se debe de cumplir y la parte de cumplir con una empresa lícita, asegurar que nuestra empresa pues no tiene pues negocios inadecuados aquí en México, ¿no? Muchas gracias al ingeniero Fidel Otaque por su opinión. Y a lo mejor cuando hablamos de que es un tema que debe atender la alta dirección, es porque por lo menos yo pienso es un tema que puede parar la operación de una empresa, por supuesto, puede impedir que una empresa cumpla sus compromisos en México y fuera de México, sus compromisos comerciales, puede dañar la reputación de la empresa, ¿no? Pero también puede llevar probablemente un incumplimiento normativo que pudiera, aparte de una sanción económica, configurar un delito. Entonces, ¿cómo lo estás viendo, Tere, desde el punto de vista del comercio internacional? ¿Qué nos puedes compartir? Gracias, José. Pues la verdad es que hay un capítulo muy importante que se llama Trato Nacional y Acceso de Bienes al Mercado, que habla precisamente de todo el cruce y el manejo de la mercancía para que esté entrando libremente, ¿no? O por lo menos con la promesa de una preferencia arancelaria a cualquiera de los 3 países, hablando expresamente de TEMEC. Me parece que hay un tema también de enforcement, es decir, de revisiones que va a implementar la autoridad y que empezaste la plática diciendo algo muy, muy cierto. Tenemos 10 meses de que el tratado está en vigor y el USTR, que es la aduana americana, lo que prometió fue en 6 meses después de haber entrado el tratado en vigor, no voy a molestar a nadie, voy a dejar que empiece a fluir la operación y voy a confiar en que están entendiendo de manera correcta
las disposiciones del tratado porque en teoría no hubieron grandes cambios. La realidad es que uno de los grandes cambios sin duda fue el tema laboral, pero otro de los grandes cambios que tuvimos en la operación del día a día fue toda la parte de compliance, ¿no? Todo el tema de análisis de origen, cómo estoy haciendo los certificados, cómo estoy garantizando que mis clientes tengan acceso a esas preferencias arancelarias y en ese orden de ideas también debemos de entender que estos 6 meses ya pasaron, ¿no? Los que prometió USTR que no iba a revisar o que no iba a ser tan rígido en las revisiones que iba a estar implementando, pues iban a ser un poco más suaves en este periodo de 6 meses, pero ya estamos en el mes 10 y peor tantito, ya se acerca el cumplimiento del primer año y viene un brinco adicional en términos de porcentajes que debemos de cumplir para industria automotriz o de autopartes. Y honestamente es que me parece que hay mucha tarea por hacer conjunta en la empresa o en la organización para que podamos ir adelante y podamos seguir garantizando que nuestros clientes tengan acceso a esos beneficios arancelarios. Y por supuesto, cuidar la parte de cumplimiento desde la perspectiva del fisco mexicano, que también es un hecho que puede venir a ejercer algún acto de molestia con cualquiera de sus modalidades, ¿no? Sea una revisión de gabinete, sea una revisión física o probablemente incluso dentro de la aduana y dentro de los procesos de reconocimiento aduanero, ejercer algún tipo de facultad. Entonces, creo que debemos estar muy atentos de la forma en la que nos van a estar revisando, no solo el tema laboral, hay un montón de cosas que pueden estarnos cuestionando, incluso en aspectos de medio ambiente, ¿no? Que también eso es algo que mucha gente ha perdido de vista, que hay temas medioambientales que son trascendentales ya para el TEMEC, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas, José, no me gustaría abundar más en todo esto porque es amplísimo. Bien, vamos a regresar contigo, Tere, para que nos des algunos detalles donde tú eres una experta. Álvaro, parece ser que siempre ha sido un tema laboral importante, pero ahora está de moda. Estos temas de las últimas notas periodísticas, pero al final yo diría, Álvaro, el tema del outsourcing, que al final se conjunta. En las últimas modificaciones que hemos tenido, esta reestructura de la autoridad laboral, etcétera, etcétera, me parece que hay muchos ingredientes y el tema es, quisiéramos escuchar una primera opinión tuya, Álvaro. ¿Qué es el reto que estamos o que deberíamos ver las empresas en la materia laboral desde tu experiencia? Por supuesto que sí. Muchísimas gracias antes que nada por la invitación a la Universidad de Celaya, a ti, José, a la licenciada Tere González y al ingeniero Taque por compartir el panel con este tema tan interesante y tan actual, ¿no? Que va a empezar a hacer mucho ruido. Y bueno, como comentan, la parte laboral para efectos del TEMEC no únicamente fue una de las nuevas disciplinas que se incorporaron como un capítulo específico en el TEMEC, sino realmente fue una fundamental para su negociación, ¿no? Recordarán que el TEMEC se firmó originalmente en septiembre de 2018 en la ciudad de Buenos Aires, en coincidencia con la reunión del G20 en donde estaban los presidentes de Estados Unidos, México y el primer ministro de Canadá. Pero no fue hasta julio de 2020 cuando entró en vigor. Entonces, ¿por qué todo este tiempo en el que no había entrado en vigor? Y en buena parte fue precisamente por el tema laboral, ¿no? Porque las negociaciones continuaban. Las principales obligaciones que asumen los estados parte en virtud de la celebración del TEMEC son las que se contienen en el capítulo 23, que es el cual se refiere específicamente a materia laboral, y los estados partes se comprometen a adoptar y a mantener regulaciones que respeten los derechos laborales reconocidos por la OIT, ¿no? De forma internacional. Ahora, a efecto de reconocer o de mantener e implementar estos derechos laborales a nivel internacional, es que de ahí se deriva
la reforma laboral del 2019, en donde uno de los ejes principales fue la transformación del sistema de justicia en materia laboral, el cual, como saben, estaba a cargo, sigue estando a cargo todavía, pero la idea de la ley es que eventualmente desaparezcan las juntas de conciliación y sean los juzgados en materia laboral los que resuelvan las controversias con los trabajadores, ¿no? Este fue un tema fundamental para efectos del TEMEC, toda vez que se consideraba que al tener México un sistema de justicia que no estaba incorporado al poder judicial, ¿no? Daba pie a una serie de abusos y prácticas pues, que iban en contra de estas disposiciones internacionales, ¿no? Entonces, el TEMEC incluye en el protocolo modificatorio del TEMEC que se celebró en el mes de diciembre de 2019, se incluye, como comentó el ingeniero Otaque, un mecanismo laboral de respuesta rápida, el cual tendría como objetivo el dirimir las controversias de denegación de derechos, como lo llama el tratado, o de incumplimiento, específicamente en materias de derecho de asociación y de efectiva negociación colectiva, ¿no? En su momento fue algo que causó también mucho ruido y fue muy criticado, sobre todo porque se consideraba que se estaba cediendo un poco de la soberanía, sobre todo por estos observadores que van a estar en nuestro país supervisando la implementación de la reforma laboral en materia colectiva, ¿no? Entonces, derivado de esto es ahora que las últimas noticias, alrededor del 10 de mayo, fue el 11 de mayo, si mal no recuerdo, cuando se inicia esto, en el tema que ahora está sonando, que va a ser el primer mecanismo laboral de respuesta rápida, ¿no? Como comentabas, José, es muy relevante que no solamente la alta dirección de las empresas, pero obviamente las áreas de recursos humanos tengan un papel más proactivo, ¿no? Que realmente lleven a cabo una autoevaluación interna del grado de cumplimiento, tanto de la reforma laboral, que uno de los ejes es la materia colectiva, como del TEMEC, ¿no? Y bueno, no quisiera ahondar un poquito más ahorita en el mecanismo, a lo mejor para comentarlo más adelante, pero en términos generales, la materia laboral fue relevante y fundamental para la negociación y celebración del TEMEC, ¿no? Al final el gobierno mexicano tuvo que ceder un poco y tuvo como resultado este mecanismo laboral de respuesta rápido que ahorita se está ya accionando, ¿no? Muchas gracias, Álvaro. Oye, y ahora que haces referencia, Álvaro, a aquellos ya instrumentos internacionales que reconocen el capítulo 23, hay que decirlo, las directrices de la Organización Internacional del Trabajo ya estaban suscritas por México, ¿no? Entonces son lo que por lo menos a mí me interesa mucho hacer énfasis en este foro, porque creo que es importante, es que muchas de las cosas que hoy o ya se están revisando o serán revisadas en el futuro, como dice Tere, son cosas, algunas nuevas, hay reglas nuevas, pero otras ya son reglas que ya existían y que debemos de tener, ¿no? Que debemos asegurarnos en dónde estamos, ¿no? Yo compartiría, solo para volver a hacer otra ronda de conversación con ustedes, que cuando hablamos del tratado, del TEMEC, normalmente en la mayoría de los capítulos el foco son dos actividades económicas: comercio e inversión internacional. Y ahí hay que atender que esa es la naturaleza del propio tratado. Claro, hay que hacer la lectura específica de cada capítulo en particular por si hubiera una excepción a esto, ¿no? Mucho se ha discutido y a lo mejor en la segunda ronda que Álvaro nos dé su punto de vista, si por ejemplo el tema de democracia sindical aplica a todo el espectro de los sindicatos de México o si solo aplica a inversión, a las empresas que hacen esas actividades de inversión internacional y comercio internacional. Pero en general el TEMEC, porque esa es su naturaleza, está enfocado a ello. Ahora, si yo soy una empresa como a lo mejor
muchos de los que nos acompañan hoy, que hacemos comercio internacional, porque hacemos entrada y salida de territorio de una parte, México, a territorio de otro, Canadá o Estados Unidos, de mercancía físicamente. Pero también hay comercio internacional de intangibles, ¿no? Entonces, si hago alguna de estas actividades, entonces lo que yo debo pensar es, yo soy sujeto obligado al TEMEC. Y obligado, así como tomo todos los beneficios del TEMEC, que los da, al final, debo de tomar las obligaciones que dice el TEMEC, ¿no? Entonces yo diría, ese es un punto. Y lo otro, desde el punto de vista del compliance, no perder de vista que si yo bien soy la empresa, lo voy a poner así, que hago la exportación o la importación, también tengo una cadena de suministro alrededor, de proveedores, de clientes, de prestadores de servicio, donde en una visión amplia de lo que dicen los propios tratados, acuerdos internacionales que tienen que ver con el cumplimiento normativo, ellos también están obligados a cumplir las reglas del TEMEC, ¿no? Por ejemplo, en el tema anticorrupción, no se puede considerar que si yo soy la empresa que exporto, esté contratando a un despacho de prestadores de servicio que no se adhieran a las reglas de no hacer actos de corrupción. Entonces, no debemos de perder de vista que, y al final son sistemas que van madurando. Si yo ya tengo controlada mi organización, tengo implementado compliance en materia de comercio, en materia laboral, en materia ambiental, en algún momento tendré que ver en mi cadena de suministro, bajo un enfoque de riesgos, si es necesario hacer algún trabajo adicional hacia esa cadena de suministro, ¿no? Entonces, como un poquito para ir ubicando, ¿no? Bueno, a mí me gustaría regresar, y a lo mejor hacemos un poquito, invertimos el orden, a platicar ya un poquito, porque las empresas a lo mejor lo que podríamos ayudar es decir, concretamente ciertos puntos que recomendamos que revisen. Al final ya está el tratado, ya están en los capítulos las obligaciones, muchas están en la legislación doméstica, o la gran mayoría tienen que estar en la legislación doméstica, y algunos tips muy concretos de qué debería estar haciendo la empresa, o si no, qué debería empezar a analizar, como bien decía Álvaro, el área de recursos humanos, para efectos de empezar a ver en dónde estamos y qué grado de cumplimiento o incumplimiento tenemos, ¿no? Y creo que importante, y eso fue el motivo de, me gustó cómo lo planteé el ingeniero Taque, al final ese grado de riesgo, las áreas, hablemos de la gerencia media, que la pudieran reportar a la alta dirección, ¿no? Creo que estos temas son tan relevantes que no podemos quedarnos, a lo mejor a nivel gerencial hacemos los análisis, pero tenemos que informar a la alta dirección qué riesgo tenemos, qué cumplimiento, si nos revisa el corporativo, en muchos casos, si nos revisa la autoridad extranjera, si nos revisa la autoridad nacional, porque al final si no informamos pero también la alta dirección tendrá que solicitar en dónde estamos, ¿no? Entonces, Álvaro, concretamente, ¿qué nos puedes, si yo te dijera, Álvaro, asesórame, no me cobres honorarios ahorita, pero dime, ¿qué ahorita debo de anotar para empezar a revisar en mi empresa? ¿Qué tips me puedes dar, Álvaro? Mira, tomando en cuenta el caso más reciente que ha estado sonando en los medios y sobre todo que uno de los temas principales del TEMEC y de la reforma laboral de 2019 va muy enfocada a garantizar, como tú ya lo dijiste, la democracia sindical, los derechos de libre asociación y una efectiva negociación colectiva, ¿no? El tema reciente que está detonando este potencial mecanismo laboral de respuesta rápida es precisamente por el estar habiendo una denegación de derechos en materia de derecho de asociación y efectiva negociación colectiva. La primera recomendación es entablar un diálogo con los sindicatos, ¿no? Un acercamiento con ellos para dar cumplimiento a la legitimación de los contratos colectivos existentes. Esto es un tema esencial, ¿no? Y sin embargo, a pesar de que es esencial para el TEMEC, toda vez que ya está en pleno vigor,
para la reforma laboral, este procedimiento de legitimación de contratos se tiene un plazo hasta el mes de mayo de 2023. Sin embargo, la recomendación es no esperar llegar a mayo de 2023 para determinar qué hacer, sino ya tener ese acercamiento con los sindicatos y, ojo, para preguntarles o para estar atentos de la legitimación de su contrato, toda vez que la empresa no deberá tener actos de injerencia para la legitimación o no de un contrato, que es uno precisamente de los puntos que se está argumentando en el caso de Silao, ¿no? Entonces, la primera recomendación, entablar diálogo con los sindicatos en torno a la legitimación de los contratos colectivos, ¿no? Verificar que los sindicatos ya hayan cumplido con la obligación que tienen de modificar sus estatutos a efecto de garantizar la democracia sindical, ¿no? Que introduzcan reglas para el voto personal libre y secreto de sus agremiados, ¿no? Y también verificar que el contenido de los contratos colectivos actuales no incluyan la llamada cláusula de admisión, ¿no? Es decir, aquellas cláusulas que nos indican que para poder pertenecer o trabajar en determinada empresa, se tenía que ser necesariamente miembro o adherir a determinado sindicato, ¿no? Entonces, esto es relevante ya verificarlo a efecto de que en la siguiente revisión de los contratos se corrija, ¿no? Se elimine. Entonces, el tema fundamental al día de hoy es la legitimación de los contratos. Obviamente, aquellos contratos que tienen una negociación colectiva efectiva, ¿no? Es decir, que año con año hay una negociación entre el sindicato y la empresa, son los que van a tener menos problemas para legitimar sus contratos. Sin embargo, en aquellos que tienen celebrados contratos de los llamados no activos o de protección, son en los que el sindicato tendrá que implementar una estrategia en caso de que su intención sea mantener ese contrato colectivo, ¿no? En nuestra experiencia hemos visto sindicatos que se han acercado a la empresa o cuando la empresa se acerca le dicen que ellos no tienen la intención de legitimar su contrato y que prefieren darlo por terminado o inclusive dejar que transcurra el plazo hasta mayo de 2023 y que termine por Ministerio de Ley, ¿no? Entonces, sí hacer una autoevaluación interna del grado de cumplimiento en materia colectiva y este acercamiento con los sindicatos es clave, ¿no? Sin, obviamente, cruzar esta línea de injerencia. Ahí estás en mute, José. Álvaro, y mencionar, porque me parece que es relevante en el tema laboral, estás abordando, me parece, con toda claridad el tema de la libertad de asociación, que son parte de los objetivos, ¿no? que determina el 23.1 del TEMEC, pero luego hay otros incisos ahí que todavía no sabemos, están enunciados cómo se van a implementar o cómo los deberíamos ya de estar gestionando en la empresa. Por ejemplo, cuando habla de la eliminación de formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición del trabajo infantil, la discriminación. Esto en México estamos dando pasos muy pequeñitos, pero en otros países es lo que llamamos la debida diligencia en derechos humanos. Europa tiene ya legislación muy avanzada, etcétera. Entonces, a mí me pareciera que todavía el TEMEC, en algún momento estos incisos serán materializados en la legislación doméstica. Por ahí de octubre del año pasado tuvimos ya una propuesta de una ley de responsabilidad empresarial y debida diligencia que no ha progresado, pero hay temas ahí que luego creo que se irán incorporando. No sé cómo tú lo ves, Álvaro. Estás en mute también, Álvaro. Perdón, tienes toda la razón, ¿no? Digo, podemos englobar los principios laborales tutelados por el TEMEC en sí, ¿no? Uno, el que hemos venido platicando, que es libertad de asociación y efectiva negociación colectiva. Otro, que es la eliminación del trabajo forzoso o obligatorio. Otro, la abolición, perdón, del trabajo infantil.
la eliminación de la discriminación en el empleo y condiciones aceptables de trabajo, ¿no? Son los 5 principios que tutela el TEMEC, como lo dices. Ahora, ¿por qué nos hemos enfocado en el tema de libertad de asociación y en negociación colectiva? Porque el mecanismo laboral de respuesta rápida va a ser exclusivo para dirimir las controversias en esta materia colectiva, ¿no? Libertad de asociación y efectiva negociación colectiva. Si hubiera algún incumplimiento en alguno de los otros principios, como de condiciones de trabajo o trabajo infantil, tendría que ser a través de un mecanismo de solución de controversias alternativo, genérico, ¿no? Del tratado. Entonces, y no a través del mecanismo laboral de respuesta rápida, que lo más preocupante de este mecanismo es que lo puede detonar cualquier empleado, cualquier sindicato o inclusive un competidor puede iniciar este procedimiento, ¿no? Entonces, es importante tener en mente esto. Otra cosa por la que es muy relevante es porque en virtud del protocolo modificatorio de 2019 al TEMEC, ¿no? Se elimina la presunción de inocencia, digamos, y se revierte a una presunción de culpabilidad. Es decir, una vez que se inicia un procedimiento laboral de respuesta rápida, se inicia con una presunción de que hay un incumplimiento, ¿no? Y corresponde a la parte que incurre en esta falta de probar lo contrario, ¿no? Entonces, de ahí es que es muy relevante este tema colectivo, ¿no? Pero coincido obviamente que hay que ver los aspectos laborales de forma integral y ponerles atención, ¿no? Muchas gracias, Álvaro. Y a lo mejor con este último comentario vamos con Tere, porque al final, Tere, los capítulos de los que estamos platicando, los temas, son un tema de cómo lo vamos a probar. Ya lo dijo Álvaro. El compliance preconstituye prueba, así como Álvaro dice, ya que hay una queja, el que tiene que probar es la empresa. Y pues en el comercio exterior, cuando pedimos una preferencia arancelaria entre las mercancías, la empresa está obteniendo un beneficio para el mercado, para que sea su producto competitivo, pero una serie de obligaciones. ¿Qué obligaciones hay en la materia de comercio exterior, Tere? Ok, muchísimas, José. El tema de certificación de origen, por lo menos, es un tema sumamente amplio, ¿no? En donde, y lo hemos platicado varias veces tú y yo, el área de comercio exterior se ha vuelto cada vez más transversal en el organigrama de una empresa. Es decir, prácticamente todas las áreas están cayendo con algún punto muy específico para las obligaciones de comercio exterior. Y si me permite el comentario, Álvaro, creo que uno de los aspectos, por supuesto, muy graves, que es lo que está pasando con el tema de temas laborales per se, es que si tuviéramos algún riesgo, alguna observación o alguna sanción en materia laboral por efecto del TEMEC, en ese momento la autoridad aduanera de los 3 países podrían quitarnos la preferencia arancelaria. Entonces, eso la verdad es que además del broncononón que vamos a tener en la parte laboral, todavía voy a tener que pagar impuestos sobre algo que seguramente me van a quitar el beneficio de preferencia arancelaria. Y yéndome ya por ese lado de las preferencias arancelarias, típicamente los tratados, todos los tratados, José, lo que nos piden es evidencia. Evidencia de tu análisis, evidencia de los pagos que has hecho incluso por las mercancías o de los conceptos que estás considerando como originarios de la región, ¿no? Seguramente hay gente que es más técnica en este foro y saben que un bien originario es aquel que puedo demostrar a todas luces que fue manufacturado, producido o proporcionado en territorio nacional. En el caso de México, en México, ¿no? Entonces, sí, el tema documental en los últimos 6 años que me ha tocado enfrentar auditorías de origen por parte no solo del CBP, sino incluso de la aduana mexicana, es que son sumamente
feroces, si me permiten la expresión, en tratar de identificar cada uno de los componentes con sus documentos, sea de prueba de origen, sea de pago de mercancías, o sea del papel de trabajo que utilicé para poder emitir un certificado de origen. Esto no es algo nuevo, José. Creo que también lo acotabas al inicio. Esto es algo que tenemos como práctica desde hace más de 25 años, que fue cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el famosísimo Telecán, y que se ha replicado con cada uno de los tratados de libre comercio a los que México ha accedido a formar parte o que ha negociado como parte de sus estrategias comerciales internacionales. Entonces, sí creo, José, que hay una correlación muy grande de todos los capítulos del TEMEC, que son 34 capítulos, con el tema de documentar de manera correcta todo lo que vayamos haciendo en la operación per se de la empresa, ¿no? Sí, lo novedoso, insisto, sigue siendo la parte laboral, porque es un componente que anteriormente no lo habíamos metido, pero que cada vez escucho más empresas de autopartes que nos llaman preguntando, ¿y cómo hago para calcular el tema, por ejemplo, del valor de contenido regional? Que a lo mejor no tiene nada que ver con todos los aspectos que está mencionando Álvaro, pero que eventualmente me van a venir a cuestionar precisamente cómo lo calculé, y debería de estar listo con estos contratos que mencionaba Álvaro hace un momento. Entonces, insisto, la parte de comercio exterior se ha vuelto sumamente transversal, y no solo para efecto de comercio exterior en tema TEMEC, sino en realidad para todas las demás obligaciones que tenemos en México para los programas de fomento, o incluso tan solo para mantener el registro de importadores vivo y vigente, ¿no? Que es al final lo que le da la oportunidad a la empresa de importar y exportar mercancías. Y si me lo permites, José, nada más complementando rápidamente, lo que comentaba Tere es muy cierto. Digo, la primera sanción en caso de que se determine a través de un mecanismo laboral de respuesta rápida que hay un incumplimiento o una denegación de derechos, es precisamente lo que comentó Tere, es la suspensión del tratamiento arancelario preferencial, ¿no? Eso es de entrada lo que sucedería. Ahora, existe una segunda sanción en caso, digamos, de reincidencia o de una segunda cuestión, que sea sanciones sobre las mercancías afectadas específicamente, ¿no? Y en el peor de los escenarios, puede inclusive haber un caso de prohibición de exportación, ¿no? Entonces, sí es un tema relevante, ¿no? Muchas gracias, Álvaro. Relevante que lo complementes de esa forma, porque creo que es importante tener el panorama claro de cuáles pueden ser las consecuencias. Y bueno, ahorita estamos hablando de los retos que se tienen en la industria en estos dos temas de trascendencia, pero a mí no me gustaría perder de vista que al final el TEMEC lo que está buscando en su intención inicial es generar un área, el área más competitiva en el mundo, ¿no? En cuanto a producción, comercio, eso es importante. Hoy, con otro factor que hemos vivido en los últimos tiempos, el tema COVID, también se está reorganizando en parte la producción y las cadenas de suministro, y hoy buscan los países estar muy cerca de sus proveedores, de su cadena de suministro, en lo posible esté más cerca. Ingeniero, desde su experiencia, ¿usted piensa que debemos acelerar el paso para primero cumplir el TEMEC y luego ir a lo que sí se está buscando al final en el TEMEC, que es hacer más comercio, hacer mayores beneficios para la región? Porque pareciera ser que hay muchas reglas y que si no las cumplimos va a ser difícil llegar ahí. ¿Cuál es su opinión, ingeniero? Bueno, mira, primeramente déjame complementar algo que estaba diciendo Álvaro, y también darle un punto de vista diferente a la parte de dónde están las cosas positivas. Recuerdo que hubo una entrevista de Biden y el presidente AMLO. Bueno, el Tratado de Libre Comercio principalmente se firmó con Donald Trump y todo eso, y vinieron las elecciones de Estados Unidos y tomó el poder
pues la parte de los republicanos. Y eso le vino a dar un tinte también diferente a lo que es el Tratado de Libre Comercio. Y en la primera entrevista que tuvieron el señor Biden y nuestro señor presidente, el señor Biden dijo dos cosas. Dijo, yo me voy a enfocar a que se cumpla el porcentaje de integración, que es del 75% ahora el nuevo tratado. Y eso implica, pues, un gran reto para todas las empresas y muchas oportunidades. Yo creo que pasar de un 60 o 75 va a implicar que muchos componentes del automóvil se tengan que fabricar en la región. Por ahí le pusieron un candado en donde cerca de un 40-45% tendría que ser con salarios de arriba de $16, algo así. Y eso, bueno, eso lo que genera también es que algunos componentes se queden en Estados Unidos. Yo creo que las plataformas que se producen aquí en México, con esas dos candados, pues van a tener que buscar algunos componentes, importar de Estados Unidos para cubrir ese 40-45%. Pero por otro lado, el subir al 75% va a tener que incrementarse la integración nacional que hay, y por otro lado, las plantas de Estados Unidos también van a tener que aumentar la integración. Y, por ejemplo, las plantas de Estados Unidos seguramente ya tendrán un porcentaje importante, porque pues si ya ensamblan allá, pues ya tendrán un porcentaje importante de integración en Estados Unidos, y les va a hacer falta la integración de Canadá y México, y que bueno, pues en este caso, pues México se queda con una gran oportunidad, ¿no? Y el segundo punto que dijo Biden es el aspecto laboral. El aspecto laboral. Y como decía Álvaro, sí creo que es un reto muy importante para las empresas de México en el aspecto laboral. En pocas palabras, ya no va a poder haber sindicatos blancos o sindicatos simulados. Y nosotros tenemos alguna estadística en donde en la pequeña y mediana empresa, pues prácticamente el 80% tiene un sindicato no activo, y en las empresas ya establecidas, grandes, Tier 1, también cerca de la mitad de las empresas tienen sindicatos que no se pueden considerar actualmente que no son activos. Entonces, hay que trabajar muy, muy fuerte ahí, y no nada más pensar en la empresa donde estamos, sino también hay que pensar en la proveeduría que tenemos, porque como ustedes ya saben, la cadena de proveeduría en la industria automotriz, pues muchas veces hasta un componente de $1 puede llegarte a parar toda la industria. Entonces, tendremos que ver pues que toda nuestra cadena esté con ese aspecto, y que tenga sindicatos activos. Una de las cosas que mencionaba Álvaro, que es el mecanismo de controversia, para mí es una especie de fast track para poder hacer una denuncia y que rápidamente se atienda. Pues antes, cuando había un incumplimiento, o más bien la filosofía de cumplir las reglas del Tratado de Libre Comercio dependían de uno. Uno decía qué integración tenía, calculaba, presentaba la documentación y ya lo iba cumpliendo. Ahora yo creo que cambia esa situación con lo que se estaba poniendo sobre la mesa, y ahora yo nada más, no es yo cumplo, sino también puede haber quejas, como decía, de un trabajador, de un competidor, de alguien que quiera meterse a la empresa, y pues bueno, eso lo que da es, yo puedo estar bien, puedo tener o puedo tener protegida mi empresa, pero no necesariamente va a salir el problema de la empresa. Puede venir el problema del exterior. Y creo que, por ejemplo, los problemas que ahorita estamos teniendo con el caso de la empresa que está en la frontera y con la empresa que está en Silao, estamos teniendo un problema que está muy matizado por la cuestión externa. Entonces, una reflexión es, pues, que yo puedo estar bien, pero que también hay que pensar que el problema puede venir del exterior. Yo creo que de las cosas que tenemos que trabajar
y decías, tú preguntabas, ¿qué es lo que tenemos que hacer como empresa? ¿Hacia dónde tenemos que trabajar? Yo creo que una parte importante es desarrollar las habilidades de nuestro personal de recursos humanos. Por mucho tiempo vivimos una condición muy favorable en el Estado en la cuestión laboral y en donde la principal problemática en el Estado era conseguir mano de obra calificada y retenerla. Y bueno, mucha de nuestra actividad en los últimos 10, 15 años, pues fue con ese enfoque. La verdad es que problemas laborales no teníamos y creo que no se ha desarrollado una cultura ni un expertise en la parte laboral. Entonces, un punto importante es desarrollar la parte de nuestro talento en la cuestión laboral. Y no nada más, ya después con el proceso de legitimación, pues no nada más vendrá el desarrollo de nuestra agenda de recursos humanos, sino tendrá que venir el desarrollo de nuestros mandos medios y de nuestra gente de la base y de nuestros líderes sindicales. Creo que hay que tener un plan. Cada empresa tiene que tener un plan para la cuestión de la legitimación. Ya se comentaba que el plazo es el 1 de mayo del 2023. Si consideramos que nada más nos queda... Adelante, adelante, Fidel. Sí, bueno, y creo que la parte que debemos de trabajar es en la parte de tener un plan robusto para hacer la legitimación. El día de hoy se habla que se lleva un porcentaje muy bajo, alrededor de un 2% de las legitimadas, que son de 500,000, y que esa legitimación va a tener que ser con una autoridad o con un notario público, y yo no quiero ver hacia finales del 2022 cómo va a estar esa situación de problemática. Y por ahí también decía Álvaro que hay algunas plantas en donde dicen, no, pues yo me voy a esperar y voy a ver qué pasa. Y yo creo que es un escenario de alto riesgo el dejar que llegue el plazo, tu contrato ya no pueda, se dé por terminado tu contrato, y con eso pues dejas un plato sobre la mesa y con la puerta abierta que cualquiera puede llegar y tomar tu contrato. Y eso para mí también es una situación de muy alto riesgo. Entonces, creo que son de las cosas que debemos atender y obviamente hacer un plan de integración, la integración del vehículo en México. Muchas gracias, Fidel. Muchas gracias por tu comentario. Yo complementaría diciendo, al final, mi opinión es que los mecanismos que hoy tenemos en las organizaciones, en general, hay excepciones de cumplimiento normativo para los retos actuales probablemente no es el adecuado. Tenemos que evolucionar, porque hoy, claro, es urgente el tema de democracia sindical, pero no podemos perder de vista que es importante muchas otras cosas que el TEMEC tiene. También que al final hay legislación doméstica que si no cumplimos o algo no se da adecuadamente, podemos caer en una falta a una ley, en una falta administrativa, económica, en un delito a nivel de empresa. Entonces, creo que hoy la oportunidad que tenemos con todo este cambio, el contexto que se nos muestra, que decía el ingeniero Fidel, hay un contexto externo también ahí, tendrá que llevarnos, por lo menos mi propuesta es, a un nivel nuevo de cumplimiento al interior de las organizaciones, ¿no? Más transversal, más en validar datos y en hacer una serie de cosas que probablemente hoy no estamos haciendo, y que quiero decirles que esto ya está en el capítulo anticorrupción. Cuando hablamos de anticorrupción, los programas preventivos de compliance ya están establecidos ahí, ¿no? Digamos, la empresa que hoy decidiera trabajar estará cumpliendo también esos otros capítulos que se pondrán de moda cuando el gobierno empiece a exigir, ya sea el mexicano o el extranjero, temas sobre esos otros capítulos, ¿no? O el ambiental, como ya hemos platicado, ¿no? Entonces creo que la reflexión es, revisemos, me parece a mí que ya no puede ser un tema de
tiene que ser un tema donde la máxima autoridad de la empresa tiene que tomar el liderazgo, claro, apoyado en su gerencia, en sus directores, pero lo tiene porque al final es un tema que puede dejar sin operar a la empresa en algún caso, o con un gran daño económico o reputacional, que eso es lo que no queremos, ¿no? Las empresas están para cumplir sus contratos de la mejor forma con sus clientes y sus compromisos. Muy bien, oye, estamos muy cerquita del tiempo, son temas que nos darán para platicar mucho. Yo les pediría una conclusión de máximo 2-3 minutos a cada quien, puede ser del TEMEC en general o del tema donde cada uno es experto, para ir cerrando un poquito y ver, por supuesto, ver si la gente que nos acompaña tiene alguna pregunta que plantear. Entonces empezamos, si quieres, contigo, Fidel, tu conclusión de esta charla, de esta mesa, de estos temas. Mira, yo lo que creo es que el TEMEC es ahorita una gran oportunidad que tenemos como México. Hay que encontrar dónde estamos con capacidades y potenciales para poder incrementar nuestras áreas productivas y poder atender ese 75%. Y la otra es que también creo que haya retos importantes hacia dentro de la organización para cumplir todo el aspecto del compliance. Como tú ya lo decías, el compliance, ahorita se habló mucho de la cuestión laboral porque es lo que está saliendo en el periódico y es lo que está de moda, pero el compliance contempla varias cosas. Contempla la cuestión de la corrupción, contempla la cuestión ambiental, que seguramente van a ser temas de igual importancia en el proceso del Tratado de Libre Comercio. Muchas gracias, Fidel. Álvaro, ¿alguna conclusión, por favor, que nos compartas? Con todo gusto. La recomendación que les quiero dejar y el mensaje que les quiero transmitir es, sí es imperativo ya el que se haga un ejercicio de autoevaluación interno, ¿no? Para determinar el grado de cumplimiento, primero, con la reforma laboral de 2019, y lo digo de esta forma porque en la medida que estemos en cumplimiento con la reforma laboral en la materia colectiva, estaremos en cumplimiento con el TEMEC, ¿no? Entonces, este ejercicio de autoevaluación es muy importante. Lo que recomendamos nosotros y hemos sugerido a algunos de nuestros clientes es tener una especie de checklist, ¿no? No nada más enfocados a los aspectos de libertad de asociación y negociación colectiva, sino a los demás aspectos tutelados por el TEMEC, ¿no? Y empezar a evaluar, ¿no? Y determinar este grado de cumplimiento, y obviamente no sería un examen, no querría decir que reprobaron o que aprobaron, ¿no? Sino únicamente es saber en dónde enfocar los esfuerzos para poder tener claro qué es lo que se necesita atacar primero, ¿no? Tener esta interacción de forma activa con los sindicatos, pero cuidando siempre evitar tener injerencia en los trabajadores, ¿no? Pero obviamente sí deberá de existir alguna forma concertada con el sindicato para poder agilizar esto, ¿no? Digo, porque como saben, el proceso de legitimación de los contratos es una obligación sindical, ¿no? Entonces, quien lo tiene que llevar a cabo es el sindicato, pero obviamente de forma concertada con la empresa para evitar ciertas disrupciones ahí en la empresa, ¿no? Y por último, en el momento en el que ya se vaya a llevar a cabo este procedimiento de legitimación de los contratos colectivos, no tener injerencia, no estar presentes, proporcionar copias de los contratos, el contrato colectivo, publicarlo, ¿no? Y estar atentos, ¿no? Digo, y como lo han comentado, como lo comentó ahorita José, no perder de vista también los demás aspectos del TEMEC, ¿no? Digo que si bien el aspecto laboral es el que ha hecho ruido en estos últimos días, no nada más por el tema de Silao, sino también por el tema del outsourcing y el teletrabajo y todas las reformas que ha habido, no desatender los temas como obviamente, comercio exterior y ambiental, ¿no? Gracias. Tere. Muchas gracias, Álvaro. Gracias, José. Yo
Yo soy más operativa, ¿no? Yo veo toda la parte, como te decía al principio, de la entrada y salida de las materias primas y del producto terminado, y me parece que me gustaría cerrar con 4 recomendaciones. La primera es mejorar la comunicación interna en la empresa, ¿no? El órgano corporativo como tal de la empresa debe de estar totalmente alineada, totalmente comunicada para precisamente identificar algún tipo de riesgo en donde pudiera estarnos pegando ya en temas operativos. Y yéndome ya a la mejora, a la manera en la que se implementan todos estos temas de análisis de origen y de certificación de origen per se, me parece que es muy relevante regresar a los aspectos básicos, entender las definiciones que establecen los propios tratados para entender qué tipo de instancias puedo estar utilizando para calificar un producto como originario, en el caso de TEMEC, pues de TEMEC, porque me parece que en términos generales hay solamente 2 o 3 cálculos que se están efectuando, cuando la realidad es que el tratado, no solo el TEMEC, sino todos los demás, nos dan una gama muy amplia de diferentes instancias que podemos utilizar, que no hay en realidad una limitante en el TEMEC, al menos, para poder utilizar metodologías mucho más sofisticadas y lograr que los productos califiquen y alcanzar ese 75% que mencionaba el licenciado o el ingeniero, perdón, Fidel Otaque, hace un momento. Hay de verdad muchas maneras de lograrlo y vale la pena revisarlo. Y eso se logra, por supuesto, a base de estudio. Y el otro tema también, José, me parece que la parte del costeo, cómo estamos costeando nuestros billetes de materiales, entender que en estos momentos es muy importante que la gente de ingeniería esté sentada con la gente de costos y eventualmente toque en base con la gente de recursos humanos para ver que todo está alineado y perfectamente soportado para eventualmente enfrentar algún cuestionamiento de la autoridad. Todo esto tiene que estar perfectamente documentado y de alguna manera también entender que la obligación la tenemos para resguardar todas estas evidencias durante los siguientes 5 años, ¿no? Es decir, desde julio del año pasado que entró en vigor el TEMEC, hacia 5 años adelante, hablando expresamente de TEMEC, necesito tener toda esta información disponible y verificada, ¿no? No está escrito en ningún lado que esto debería de suceder, por lo menos no al interior a lo mejor de las empresas, y eso es una constante que me ha tocado ver tristemente en varias empresas de la región Bajío. Muchas gracias, Tere. Yo voy a copiarte el número 4, porque yo voy a cerrar con 4 elementos. Me parece que el tema de TEMEC y el cumplimiento del TEMEC es un tema de la alta dirección, porque probablemente requiere recursos, requiere asesorías, requiere análisis. Entonces, al final, la alta dirección, pensando que es un tema que puede impactar la operación de la empresa, el prestigio de la empresa, los resultados de la empresa, lo tiene que considerar la alta dirección. Coincido que luego tenemos que ir a la planeación y a la validación, a este análisis que comentaba Álvaro, que has comentado tú, Tere. Pero a mí me parece que uno de los temas que estamos llamados hoy en el compliance del TEMEC es cómo sostenemos luego lo que hemos analizado, porque hay muchos procesos que se tienen que sostener en el tiempo, ¿no? Validación de proveedores, validación de outsourcing ahora, revisiones, etcétera. Entonces, hay un tema donde se hace una sola vez y se implementa, pero hay muchos procesos que hay que sostenerse en el tiempo y que debemos cuidar que tengamos las pruebas suficientes para, si somos una empresa que estamos en cumplimiento, el día que me visite un cliente, que en la industria es muy común que los grandes clientes visiten a la cadena de suministro, me visite una autoridad mexicana o extranjera, me visite, lo tenemos que decir, esté sujeto a una investigación por un fiscal o esté en un proceso judicial, tenga las pruebas de que he cumplido, ¿no? Creo que esa es la llamada hoy a que nuestra área de cumplimiento tiene que reforzarse en todas las materias. Muchas gracias a nuestros invitados. Como siempre, nos falta tiempo para abundar muchas cosas, pero seguramente tendremos
otras oportunidades de dialogar. Y Rebe, te regreso el micrófono. Muy bien, gracias, Pepe. Pues muy interesante todo lo vertido en esta mesa de opinión.